El ojo seco es una enfermedad multifactorial de la superficie ocular que llega a generar disconfort, alteraciones visuales e inflamación de manera crónica. Como ya lo comenté, es una enfermedad multifactorial. Esto quiere decir que hay muchos factores y no solamente uno. Puede ser incluso la edad, es más frecuente en mujeres que en hombres. El uso de aparatos tecnológicos como computadoras, celulares, se ha visto que incrementa la posibilidad de ojo seco. Asimismo, hay medicamentos que se toman para otras enfermedades como antidepresivos, medicamentos para alergias como los antihistamínicos, incluso medicamentos tópicos que se ponen, como por ejemplo para el glaucoma, que van generando a lo largo del tiempo una resequedad ocular, que puede ir de leve a más moderada o severa. El clima tiene mucho que ver, son factores que a veces podemos modificar y otros factores que no podemos modificar, como el clima. Si es un clima muy seco, con muy poca humedad, eso genera mayor resequedad. Entonces, es una enfermedad que tiene muchas vertientes y hay que ir estudiándolo de a poco para poder llegar a un adecuado diagnóstico. El ojo seco puede ir desde una reacción muy leve, unas molestias muy leves, o incluso hay pacientes que ya tienen datos clínicos de resequedad ocular, pero están totalmente asintomáticos. Sin embargo, hay otros pacientes, y ahí va dependiendo de qué tan severo es el nivel de ojo seco. Puede ser leve, moderado, severo o muy severo. Y en estos casos puede haber molestias muy pequeñas, desde sensación de basuritas, un poco de ardor, escozor en los ojos, o puede ir hasta una gama muy amplia, incluso generarse úlceras en los ojos, molestias intensas con la luz, sensación de basuras muy intensas, visión borrosa, que puede ser momentánea, o visión borrosa de manera más permanente. Es una gama muy amplia de síntomas y por lo tanto se tiene que hacer una adecuada valoración del paciente, porque sí tiene un impacto en la vida del paciente y también tiene un impacto a nivel económico en los pacientes que desarrollan actividades y que son económicamente activos. El ojo seco puede ir desde molestias muy leves como sensación de basuritas, ardor, un poquito de lagrimeo, escozor o picazón en los ojos, visión borrosa, que es una visión borrosa momentánea que mejora muchas veces con el parpadeo. También puede haber una disminución significativa de la visión de manera pues ya permanente. Incluso puede haber dolor, un dolor que es muy crónico, sensación de molestia con el aire, molestia al ver los aparatos electrónicos como computadoras, celulares, incluso estar leyendo un libro puede ser incómodo para los pacientes. No tolerar los aires acondicionados, ventiladores, todo eso genera muchas molestias, pero puede ir desde muy leve hasta más severo. Tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para poder hacer una adecuada valoración del ojo seco. Dentro de las principales, pues es una adecuada exploración oftalmológica en la lámpara de hendidura. Se tiene que ver toda la superficie ocular. Hay tinciones que ocupamos, entre ellas es la fluoresceína y verde de lisamina, que son tinciones especiales que se ponen en el ojito. Nos ayudan a ver, uno, la calidad de la lágrima, la superficie del ojo, que no haya erosiones, que no haya ulceraciones. Y también hay otras como por ejemplo el test de Schirmer. Este test se usa más en pacientes que tienen un tipo de ojo seco más acuodeficiente, es decir, no tienen una adecuada producción de la capa acuosa, y empleamos unas tiritas de un papel que es un papel filtro especial para poder medir la producción de la lágrima. Esas son algunas de las herramientas, pero lo principal es una adecuada valoración oftalmológica, ya que hay diferentes tipos de ojo seco. Hay un ojo seco que es acuodeficiente y hay uno que es evaporativo. Sin embargo, hay una línea en medio en donde puede estar tanto el acuodeficiente y el evaporativo, pueden estar combinados. El tratamiento del ojo seco va encaminado de acuerdo a las alteraciones que están generando esa resequedad. Recordando nuevamente, si es un ojo seco evaporativo, hay que ver cuál es la causa, si hay disfunción de glándulas de meibomio, si hay alguna alteración extra
como por ejemplo rosácea, alteraciones dermatológicas que también pueden generar resequedad ocular, y dependiendo del tipo de ojo seco, si es acudeficiente o evaporativo, se irán dando los colirios o gotitas para el ojo. Las lágrimas artificiales, hay muchísimas lágrimas artificiales en el mercado, pero dependiendo de su composición, una lágrima va más encaminada hacia un tipo de ojo seco que hacia otro tipo. Un paciente que tiene un ojo seco leve se va a sentir hasta incómodo con una lágrima muy densa, muy espesa, y esas se dejan más para los pacientes que tienen un ojo seco muy severo. Por ejemplo, los geles, las lágrimas que son más pesadas. Si hay deficiencia de lípidos en la lágrima, se tiene que poner una lágrima que tenga un componente lipídico. Entonces, aquí por eso es súper importante ver el tipo de ojo seco que tiene para poder dar el tratamiento encaminado hacia ese tipo de ojo seco. Muchas veces los pacientes dicen, es que mi vecina me recomendó estas gotas, pero no me sirvieron. Eso es precisamente porque tal vez su vecina tiene un ojo seco muy leve y usted tiene un ojo seco más severo o un ojo seco diferente del que tiene su vecina. No todo el ojo seco es igual, hay que estudiarlo muy bien, hay que hacer cambios en el entorno en donde nos manejamos, aires acondicionados, ventiladores, son ciertas medidas, por así decirlo, de higiene de ojo seco para ayudar a evitar que tengamos mayor resequedad ocular. Y el tratamiento del ojo seco va muy escalonado. Podemos ir desde nada más medidas físicas, colirios, y si eso no mejora, podemos ir al siguiente escalón, que pudieran ser incluso suero autólogo, preparados de insulina, que estos ya son para ojos secos muy severos, donde ya llega a haber alteraciones en la superficie ocular, que son ojos secos que pueden estar relacionados incluso con artritis reumatoide, síndrome de Sjögren. Si esto no mejora, tenemos también a la mano el uso de lentes de contacto terapéuticos, uso de lentes esclerales, que funcionan como un reservorio para que la lágrima permanezca más tiempo en el ojito y nos ayude a aplazar la lubricación. También en casos ya muy extremos tenemos otro tipo de tratamientos, que esos son cirugías. Se puede hacer trasplante de células salivales para el ojito, pero esos ya es en pacientes que tienen un ojo muy, muy severo, que son casos pues muy aislados, pero va también a perjudicar mucho su salud visual, entonces se tienen que tomar pues ya medidas más extremas para poder tratarlo. Es importante que sepamos que hay factores de riesgo y si, por ejemplo, pasamos 3, 6, 7, 8, 12 horas en la computadora, en celulares, este es un factor para tener ojo seco. Hay que tener descansos durante 5 minutos por lo menos cada hora. Recordar estar que el ventilador o aires acondicionados no nos den directamente hacia nuestros ojos. Se pueden utilizar únicamente para enfriar el ambiente, pero no deben de dar directo hacia nuestra carita y menos hacia nuestros ojos, porque eso los va a secar más. Hay que tomar descansos. Si hay mayor molestia, incluso pues ya es conveniente y deben de acudir a una revisión oftalmológica para poder diagnosticar adecuadamente y dar un buen tratamiento.